Es posible que nuestro entorno actual sea radicalmente distinto al que conocíamos en nuestra infancia. Hace poco tiempo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear puso en marcha el artefacto tecnológico más sofisticado jamás construido por la humanidad. Apenas transcurridos 10 días, las capturas logradas por un fotógrafo exactamente sobre las instalaciones provocaron un gran impacto en todo el planeta. Las imágenes mostraban descargas eléctricas masivas que cruzaban nubes giratorias impresionantes, pareciendo un fragmento extraído de una película de ciencia ficción. Lograron los científicos abrir realmente un acceso hacia una dimensión paralela. De ser así, ¿qué nos aguarda en ese lugar? ¿Nos aproximamos a una destrucción absoluta o nos encontramos cerca de conocer variantes de nosotros mismos en un plano cósmico diferente? Durante el transcurso de 2016, las redes sociales se llenaron de testimonios sobre supuestos fallos en la realidad. Muchísimas personas afirmaban con total seguridad que sus recuerdos personales, marcas famosas y fechas históricas habían cambiado de un día para otro de forma misteriosa. Curiosamente, ese fue el mismo periodo en que el Gran Colisionador de Hadrones alcanzó una potencia sin precedentes de 13 billones de electronvoltios, estableciendo un récord histórico. Diversos investigadores sugirieron de inmediato que semejante fuerza de choque pudo haber alterado de forma temporal el tejido cuántico de nuestro cosmos, o provocado el cruce de nuestra línea temporal con un universo paralelo. Para gran parte de la población, este logro científico ofreció una justificación física a su propio desconcierto, transformando vivencias aisladas en una firme creencia colectiva. ¿Desde qué rincón del planeta estás sintonizando este video? ¿Llegaste a experimentar algún suceso extraño en la realidad durante ese año? Comparte tu vivencia en la sección de comentarios. Las sospechas que rodean a este complejo científico aumentaron significativamente debido a la descomunal potencia de toda su maquinaria. Los componentes magnéticos que se encuentran en el interior del Gran Colisionador de Hadrones no se parecen en nada a los aparatos de resonancia magnética de una clínica común. Estos imanes son asombrosamente potentes, poseyendo una fuerza que supera en más de 100,000 veces a la de todo el campo magnético terrestre. Dichos dispositivos logran desviar flujos de protones que se desplazan casi a la velocidad de la luz, manteniéndolos de forma exacta dentro de una trayectoria circular. Ciertas personas temen que estas enormes fuerzas magnéticas puedan filtrarse al exterior y ocasionar efectos secundarios no deseados. Justo cuando la central incrementó su energía, surgieron reportes sobre brújulas que fallaban de forma descontrolada y aves que perdían el rumbo en sus migraciones. Esta inquietud alcanzó su punto máximo durante 2017, cuando los sistemas de posicionamiento global de alta precisión sufrieron anomalías muy extrañas. Los defensores de las conspiraciones señalaron de inmediato al colisionador, asegurando que estaba deformando el tejido del espacio y el tiempo, alterando el cronometraje de los satélites. Es una realidad que los satélites de posicionamiento dependen por completo de las teorías de la relatividad desarrolladas por Einstein, debido a que orbitan en una zona con menor fuerza de gravedad y se desplazan a gran velocidad. Sus relojes internos avanzan a un ritmo diferente en comparación con los relojes terrestres, lo que exige ajustes diarios para evitar errores gigantescos en la navegación. No obstante, las fuerzas magnéticas producidas por el complejo científico están confinadas de forma estricta y pierden intensidad con extrema rapidez a distancias cortas. Como la maquinaria se encuentra enterrada a unos 91 metros bajo la superficie, sus campos resultan prácticamente imposibles de detectar a nivel del suelo y no tienen la capacidad de alterar el espacio-tiempo del planeta. Al final, los fallos de navegación resultaron ser simples errores de programación informática. Aún así, la desconfianza de la gente se mantuvo firme. Impulsada en gran parte por un famoso experimento de 2011, donde la desconexión de un cable hizo creer erróneamente que ciertas partículas viajaban a una velocidad mayor que la de la luz.
Por favor, presiona el botón de me gusta para hacernos saber que valoras este material. Y si estás utilizando tu teléfono móvil, recuerda pulsar el botón de apoyo que se encuentra justo abajo. En medio de todo este ambiente de misterio, existen declaraciones todavía más desconcertantes sobre las instalaciones de investigación. La doctora Astrid Stuckelberger, una respetada investigadora de salud pública que impartía clases en la Universidad de Ginebra, participó en diversos programas de audio, revelando afirmaciones asombrosas que presuntamente escuchó de forma directa de los físicos del laboratorio. Ella aseguró que los científicos realizan pruebas sumamente extrañas y que diversas entidades cruzan constantemente portales de ida y vuelta. Tras haber compartido una cena con personal de la planta, afirmó haber recibido información exclusiva y confidencial sobre una puerta estelar oculta en las profundidades de la Tierra. Según sus palabras, seres de aspecto metálico y naturaleza no humana han atravesado este acceso, establecido comunicación con los especialistas e incluso olvidado una prenda física en el lugar. Además, sugirió la existencia de proyectos militares secretos orientados al control y la alteración del tiempo. Aunque no se cuenta con ninguna prueba sólida que respalde semejantes testimonios, el simple hecho de escuchar a una académica de prestigio formular estas declaraciones es suficiente para provocar escalofríos a cualquiera. A pesar de los mitos urbanos, las investigaciones reales llevadas a cabo en la planta de física resultan verdaderamente asombrosas. En julio de 2025, los especialistas lograron una hazaña digna de la literatura de ciencia ficción, al diseñar el primer bit cuántico de antimateria de la historia. La antimateria funciona como el reflejo inverso de la materia convencional, y en el instante en que ambas entran en contacto, se destruyen de forma mutua y absoluta. Esta propiedad tan inestable vuelve sumamente complejo su análisis en un entorno controlado. Sin embargo, el equipo de científicos consiguió capturar un único antiprotón, mantenerlo en un estado estable y emplearlo como un qubit, que es el elemento básico e indispensable para el desarrollo de la informática cuántica. El propósito final de este experimento no consistía en fabricar un ordenador más veloz, sino en descifrar uno de los enigmas más profundos del conocimiento humano. ¿Por qué razón existe todo lo que nos rodea? Teóricamente, tras la gran explosión inicial, la materia y su contraparte debieron desintegrarse mutuamente al instante, dando lugar a un espacio completamente desierto sin astros, planetas ni seres vivos. Es evidente que ese escenario no ocurrió. La física actual se fundamenta en una regla conocida como simetría de carga, paridad y tiempo, la cual sostiene que ambos tipos de componentes son reflejos perfectos regidos por idénticas pautas de comportamiento. Si este novedoso dispositivo de antimateria llegara a actuar de una manera distinta a la prevista por la ciencia, significaría que nuestro cosmos no siempre respeta las reglas estructurales que considerábamos inmutables. Durante junio de 2016, un especialista en fotografía de paisajes capturó una colección de tomas impactantes sobre el desarrollo de una tormenta de gran magnitud exactamente encima de Ginebra. Las representaciones visuales exhibían nubes densas en rotación circular y potentes descargas eléctricas suspendidas de forma directa sobre el área geográfica, donde se localiza el centro de investigación. El mundo digital reaccionó de inmediato con asombro. Muchos canales dedicados a misterios afirmaron que no se trataba de formaciones nubosas convencionales creadas por el clima. Aseguraban que aquello constituía la evidencia visual de un acceso interdimensional, abriéndose paso en la atmósfera terrestre. Algunos sectores relacionaron el evento con un programa experimental denominado Awake, el cual había iniciado operaciones en ese mismo periodo de tiempo. En el plano de los hechos científicos, dicha iniciativa es una investigación centrada en la física de plasmas, y diversos expertos en meteorología ratificaron que el fenómeno climático fue 100% espontáneo y natural,
No obstante, al observar detenidamente esas capturas, con las masas nubosas girando como un torbellino sobre el laboratorio de física más avanzado del planeta, resulta comprensible el motivo por el cual tantas personas quedaron completamente fascinadas ante el suceso. Un fenómeno meteorológico convencional o un portal hacia otra dimensión. ¿Qué logran identificar ustedes en esas fotografías del firmamento de Ginebra? ¡Compártanlo conmigo! Hacia el año 2010, el laboratorio comenzó a provocar choques entre núcleos de plomo, lo que encendió las alarmas con un fuerte rumor en el entorno virtual. La gente aseguraba que el acelerador podría generar unos fragmentos exóticos microscópicos de materia bautizados como strangelets. La hipótesis planteaba que una sola de estas partículas bastaría para desatar una reacción en cadena incontrolable, capaz de transformar cada átomo del mundo en materia extraña y reducir todo nuestro planeta a una esfera compacta de menor tamaño que un gran estadio deportivo. El centro científico instaló un sensor especial denominado Castor, con el único propósito de rastrear dichos elementos. Sin embargo, existe un dato muy tranquilizador al respecto. Los rayos cósmicos de gran potencia han impactado contra la Luna y la Tierra por miles de millones de años con cargas de energía infinitamente superiores a las que este complejo tecnológico puede alcanzar. Nuestro mundo sigue intacto. Tras múltiples periodos de experimentos, el dispositivo Castor registró exactamente 0 fragmentos de este tipo. A pesar de ello, el temor colectivo ante una partícula invisible capaz de provocar el fin de los tiempos jamás desapareció del todo. Durante el transcurso de 2012, los investigadores lograron detectar el bosón de Higgs, conocido popularmente en los medios como la partícula de Dios. Aquel hallazgo representó un éxito científico absoluto. No obstante, el descubrimiento traía consigo una advertencia bastante inquietante. Diversas operaciones matemáticas basadas en este componente sugieren que nuestro cosmos podría encontrarse en una condición inestable denominada falso vacío. Para visualizarlo de forma sencilla, imaginen una pequeña esfera de metal que descansa en una leve curva a mitad de una colina. Parece estar en una posición firme, pero en realidad no ha alcanzado la base del terreno. El célebre científico Stephen Hawking advirtió que al alcanzar niveles extremos de energía, podría generarse una burbuja de vacío real, capaz de expandirse casi a la velocidad de la luz, lo que modificaría por completo las reglas de la naturaleza y borraría la existencia tal como la concebimos. En el espacio cibernético, la población asoció este evento con un incremento repentino en los testimonios sobre el efecto Mandela, aquel curioso suceso donde colectivos masivos aseguran recordar situaciones que jamás ocurrieron. ¿Se tratará de una simple casualidad? ¿O acaso el hallazgo de esta partícula nos trasladó de forma silenciosa hacia un rumbo histórico alternativo? Durante 2016, el interés colectivo se enfocó en un concepto todavía más descabellado. ¿Tendría el laboratorio la capacidad de originar agujeros negros de escala diminuta, bajo las condiciones normales de un espacio de 3 dimensiones? La fabricación de uno de estos fenómenos espaciales requeriría un acelerador con una extensión aproximada de 1000 años luz. Sin embargo, en el supuesto de que existan dimensiones adicionales ocultas a nuestra vista, el colisionador podría tener la fuerza suficiente para lograrlo. Los investigadores calmaron a la población explicando que cualquier formación de este tipo se desintegraría de inmediato mediante el fenómeno de la radiación de Hawking, extinguiéndose en una minúscula fracción de segundo. A pesar de estas declaraciones, los foros de misterio asociaron estas pruebas con los grandes socavones que aparecieron en diferentes regiones del planeta, estruendos inexplicables en el firmamento y luces extrañas en movimiento. En realidad, jamás se ha registrado el rastro de un agujero negro en los sistemas de medición. Sin embargo, las fechas parecían coincidir lo suficiente como para mantener encendidos los debates populares.
A través de plataformas como Reddit y diversas redes sociales, múltiples usuarios comparten vivencias que resultan verdaderamente desconcertantes. Ellos relatan cómo miran su reloj y, al fijar la vista de nuevo un instante después, descubren que una hora entera o más ha desaparecido por completo sin conservar ningún recuerdo de lo sucedido en ese lapso. Este tipo de testimonios suele incrementarse notablemente durante las etapas en que la maquinaria científica se encuentra operando a su máxima potencia, lo que ha generado hipótesis sobre cómo el complejo produce alteraciones focalizadas que distorsionan nuestra noción temporal. Los expertos en psicología conocen perfectamente este suceso. Lo denominan disociación, o en ocasiones hipnosis del camino. Un estado en el cual nuestra mente entra en un modo automatizado, mientras realizamos actividades cotidianas, y deja de almacenar vivencias recientes. Se trata de un proceso interno ampliamente estudiado por la medicina, no de una fractura en el tejido del espacio y el tiempo. No obstante, cuando miles de individuos describen la misma sensación extraña justo en la temporada de actividad del colisionador, la coincidencia empieza a percibirse como algo mucho más complejo. Durante marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines se desvaneció sobre las aguas del Océano Índico con 239 personas a bordo. Hasta la fecha actual, los restos principales de la aeronave jamás han sido localizados. En diversos foros virtuales, surgió una hipótesis bastante extrema. ¿Qué pasaría si el avión nunca hubiera sufrido un accidente? ¿Y si en realidad se hubiera deslizado hacia una dimensión paralela? Los defensores de esta idea señalaron que la pérdida de contacto ocurrió justamente en un ciclo de intensos choques de alta energía dentro del laboratorio de física. Ellos sugirieron que una alteración focalizada en el espacio y el tiempo provocó que el transporte saliera literalmente de nuestra realidad material. Los especialistas consideran que el escenario más probable es un desvío consciente hacia las profundidades del océano meridional. Sin embargo, la falta de respuestas definitivas abrió una pequeña posibilidad para que la hipótesis del portal cobrara fuerza entre el público. Consideran que el avión de Malaysia Airlines cruzó hacia un universo diferente. Deseo conocer todas sus posturas al respecto en la zona de comentarios. En este punto es donde la verdadera investigación científica se vuelve asombrosamente compleja. El Centro de Investigación busca de forma activa lo que la comunidad de físicos denomina un valle oculto, una especie de plano sombra de nuestro propio cosmos, repleto de partículas que no podemos percibir habitualmente. Mediante la utilización del detector CMS, los expertos rastrean señales sutiles denominadas patrones de energía blanda no agrupada. Explicado con palabras más sencillas, se trata de pequeños destellos energéticos que no se transforman en los componentes normales que observamos de manera cotidiana. El planteamiento científico funciona de la siguiente forma. Ciertas partículas ocultas podrían manifestarse brevemente durante un choque, comunicándose con nuestra dimensión a través de un elemento puente. Estas podrían degradarse en protones oscuros, los cuales después tendrían la capacidad de convertirse en electrones corrientes. Básicamente serían rastros diminutos de otra dimensión filtrándose en la nuestra. Hacia finales de 2024, el organismo publicó los resultados del rastreo de estas marcas precisas. Todavía no consiguieron evidencias. No obstante, piensen detenidamente en ello. Los científicos más brillantes del planeta buscan intencionalmente un reino paralelo. Eso no constituye un mito urbano. Esa es la prueba real de su trabajo. En el interior del colisionador, los protones impactan entre sí hasta 40 millones de veces por cada segundo. Esto genera un flujo de información tan gigantesco que ningún equipo de seres humanos podría analizarlo por completo. Por este motivo, el Centro de Investigación confía actualmente en la inteligencia artificial para dictaminar, prácticamente al instante,
¿Cuáles choques tienen valor científico y cuáles deben descartarse de inmediato? Durante la denominada etapa 3, los especialistas incorporaron sistemas avanzados conocidos como redes neuronales de gráficos en este proceso de filtrado, adiestrándolos para identificar los rastros complejos de partículas de larga duración que podrían provenir del valle oculto del que hablamos anteriormente. Esto ha generado una inquietud bastante profunda en los entornos digitales. Si un sistema tecnológico decide hoy en día cuáles sucesos físicos se nos permite observar, entonces, una máquina se ha transformado en el intermediario directo entre nosotros y los descubrimientos de la realidad fundamental. Ya no contemplamos el cosmos de forma directa. Observamos únicamente lo que el algoritmo matemático selecciona para mostrarnos. En mayo de 2022, luego de un periodo de 3 años dedicado a realizar mejoras en sus instalaciones, el organismo activó el Gran Colisionador de Hadrones para dar inicio a la fase 3 de sus operaciones, impactando protones a una velocidad extrema que estableció una marca mundial sin precedentes de 13,6 billones de electronvoltios. El propósito principal de este avance consistía en provocar millones de choques por segundo para rastrear componentes elementales inusuales que logren esclarecer los mayores enigmas astronómicos. Para gran parte de la población, este incremento representaba una intensificación bastante peligrosa de las pruebas. Diversos analistas en las redes sociales advirtieron que forzar la maquinaria hacia potencias cada vez más elevadas equivalía a golpear con una enorme fuerza cuántica el equilibrio de nuestro entorno material. Cada nueva marca establecida, sostenían firmemente, debilita la barrera protectora entre nuestra dimensión y cualquier plano desconocido que se encuentre más allá. Y es importante considerar que, en el instante preciso en que el acelerador alcanza su máximo nivel de potencia, es justamente cuando las personas permanecen atentas ante la aparición de sutiles fallos en el espacio y el tiempo. Ubicada en la plaza principal de las instalaciones, se encuentra una escultura fabricada en bronce, que representa a la deidad hindú Shiva, ejecutando su danza mística de la existencia y la destrucción absoluta. Esta pieza constituyó un obsequio por parte de las autoridades de la India, con el fin de simbolizar el dinámico movimiento de los componentes subatómicos. No obstante, en agosto de 2016, la difusión no autorizada de una grabación transformó a dicho monumento en el foco de una intensa polémica digital. Las secuencias mostraban a un grupo de individuos vestidos con túnicas oscuras y capuchas, reuniéndose durante la noche frente a la efigie. Los sujetos aparentaban realizar la simulación de un sacrificio humano, escenificando la agresión con un arma blanca hacia una mujer, justo antes de que el individuo que registraba la escena escapara con gran temor. Los directivos de la planta aclararon prontamente que el material audiovisual se trataba de una broma pesada organizada por personas que contaban con permisos de ingreso válidos al recinto. Ningún individuo resultó afectado físicamente. Pese a ello, las imágenes de un falso rito místico en el interior de la central de física más importante del planeta reforzaron los rumores de que las labores reales del complejo se vinculan de algún modo con invocar entidades de otros planos. Hacia las semanas finales de 2015, diversos centros de observación astronómica distribuidos por todo el planeta registraron incrementos repentinos y sin justificación aparente de partículas de gran potencia impactando contra sus equipos de medición. Dicho suceso aconteció exactamente al mismo tiempo en que el laboratorio elevaba la potencia del acelerador al doble de su capacidad previa. Los rumores en las redes surgieron de forma inmediata. Se comentaba que el colisionador estaba perforando el tejido del espacio y el tiempo, permitiendo que una lluvia de elementos cósmicos se filtrara de lleno en las capas de nuestra atmósfera terrestre. La justificación científica real corresponde a un proceso climático muy estudiado por los astrónomos. Estos incrementos abruptos representan fenómenos solares de gran magnitud,
siendo potentes emanaciones de origen magnético provenientes directamente del Sol. Estos eventos ocurren siguiendo sus propios ciclos de actividad, impulsados por la estrella de nuestro sistema y por flujos de radiación cósmica que viajan constantemente a través del vacío espacial. No guardan la más mínima relación con ningún tipo de maquinaria construida por el ser humano en la Tierra. A pesar de esto, la coincidencia en las fechas resultó suficiente para avivar las sospechas de los entusiastas del misterio. ¿Creen que fue una llamarada de nuestra estrella o una grieta en la estructura del universo? ¿Cuál de las dos posturas les parece la más acertada? Los leo con atención en la sección de comentarios. Durante marzo de 2024, los especialistas en física del supersincrotrón de protones, el acelerador secundario que inyecta los flujos de energía al circuito principal, dieron a conocer un reporte que los medios de comunicación bautizaron como el fantasma dentro de la maquinaria. Se trata de una anomalía energética invisible y bastante peculiar que provoca que los componentes actúen de forma errática mientras recorren a gran velocidad el circuito circular de casi 6,4 kilómetros de longitud. Para imaginarlo de forma clara, piensen en varias canicas que giran dentro de una pista redonda. En condiciones normales, se desplazarían de manera fluida. Pero si la estructura se mueve o una canica se topa con un relieve, esta puede rebotar y acelerar de maneras extrañas. Eso es justamente lo que ocurre en este escenario. Pequeños defectos en los imanes hacen que las partículas oscilen y cambien su rumbo en un suceso denominado resonancia. Lo verdaderamente desconcertante es que los investigadores trazaron este impacto en un modelo de 4 dimensiones y descubrieron que las secuencias se reiteran constantemente. Casi como si el aparato tuviera un pulso propio. Constituye un resultado lógico de las leyes de la física. No obstante, nombrarlo como un fantasma no fue una completa casualidad. Este suceso en particular requiere un análisis detallado por separado. El efecto Mandela recibe este nombre debido al recuerdo falso generalizado de que Nelson Mandela había fallecido en el centro penitenciario en la década de 1980, cuando en la vida real sobrevivió hasta 2013 y asumió el cargo de presidente de Sudáfrica. Existen otros ejemplos muy populares en la cultura popular, como la gran cantidad de personas que aseguran recordar el nombre de los osos Berenstein escrito con la letra E, o el logotipo de la marca de ropa Fruit of the Loom, con un canasto de mimbre colocado detrás de las frutas. Dicho elemento jamás formó parte del diseño oficial. En diversas plataformas informáticas de debate, los internautas sostuvieron firmemente que estos recuerdos imprecisos compartidos en masa no poseen un origen mental. Aseguraban que los choques provocados en las instalaciones científicas destruyeron nuestro cosmos original y trasladaron nuestra mente colectiva hacia una realidad vecina. Los expertos en ciencias de la mente han demostrado que la memoria de los seres humanos es sumamente moldeable y fácil de modificar, sobre todo en la actualidad con el auge de las redes digitales, donde un solo mensaje popularizado puede alterar la percepción de millones de individuos a la vez. Sin embargo, para los defensores del misterio, esa aclaración médica resulta mucho menos atractiva que la idea de una línea del tiempo fracturada. Durante la época de verano de 2025, el laboratorio llevó a cabo un experimento totalmente inédito en su historia. Por primera ocasión, hizo colisionar protones contra iones de oxígeno, posteriormente núcleos de oxígeno entre sí, y finalmente elementos de neón contra neón. Cada modalidad de choque genera lluvias de partículas completamente distintas, aportando a los investigadores un volumen gigantesco de información novedosa. El objetivo poseía un doble propósito. En primer lugar, buscaba recrear el impacto de los rayos cósmicos cuando golpean las capas superiores de nuestra atmósfera, convirtiendo los sensores en laboratorios astronómicos. En segundo lugar, pretendía analizar el plasma de quarks y gluones,
Aquella sopa a temperaturas extremas que existió apenas unos microsegundos después de la gran explosión inicial, mucho antes de que la materia ordinaria lograra estructurarse. Conseguir este logro representó un verdadero desafío de ingeniería, debido a que los protones y los iones de oxígeno actúan de maneras tan distintas dentro del acelerador que tienden a separarse de forma natural. Los especialistas tuvieron que ajustar minuciosamente cada flujo de energía para forzarlos a chocar de manera exacta en el núcleo de los sensores. En términos prácticos, el complejo científico recreó las condiciones del nacimiento del cosmos bajo petición. Y ahora te llegamos al acontecimiento que absolutamente nadie ha podido esclarecer por completo. En la primavera de 2024, a las 3:47 de la madrugada, en las profundidades de la línea fronteriza entre Francia y Suiza, un grupo especializado en simulación cuántica intentaba reproducir el entorno existente en los primeros instantes posteriores al origen del universo. Los expertos anticipaban registrar únicamente ruido informático aleatorio. En su lugar, el resultado arrojó una estructura definida. Se trataba de una secuencia reiterativa y autoorganizada que se manifestaba. Mantenía su configuración geométrica y regresaba de manera idéntica en cada ocasión que ejecutaban la prueba. Los científicos la denominaron la red. La reacción inicial del equipo fue buscar la aclaración más predecible. Pensaron en un fallo informático o en una imperfección de calibración en los equipos. Por tal motivo, repitieron con exactitud la misma secuencia de datos. La idéntica señal volvió a manifestarse. Poseía la misma geometría, el mismo ritmo y la misma y desconcertante regularidad. Aquella estructura únicamente se hacía visible cuando la potencia simulada superaba un límite específico, tal como si un armazón oculto comenzara a formarse por debajo de las áreas cuánticas que ya conocemos. Y este es el detalle que verdaderamente los llenó de inquietud. Cuando los niveles de energía regresaron a la normalidad, la red no desapareció. Se mantuvo fija en el sistema, de forma similar a una cicatriz profunda. Fue como si el propio tejido del espacio-tiempo conservara la memoria de la etapa por la que había transitado. De comprobarse la veracidad de este suceso, podría transformar por completo nuestro entendimiento de las cosas. Tal vez logre aclarar la naturaleza de la materia oscura, esa masa invisible que mantiene unidas a las galaxias en el espacio. También podría descifrar el entrelazamiento cuántico, esa misteriosa conexión que conservan dos partículas separadas por distancias astronómicas. Incluso, ciertos especialistas se cuestionan con mucha cautela si este fenómeno podría vincularse con la propia conciencia humana. Los investigadores advierten rápidamente que un modelo virtual no constituye una evidencia definitiva. Actualmente, otros grupos científicos compiten a gran velocidad para intentar replicar el hallazgo. Sin embargo, de tener éxito, significaría que no habitamos en un cosmos simple. Nos encontramos existiendo apenas en la capa externa de algo mucho más profundo, semejante a las olas que se forman sobre un océano cuyas profundidades jamás hemos tenido la tecnología para explorar. Así concluimos este recorrido. Hemos repasado 20 señales, analizadas una a una en su totalidad. Algunas de ellas poseen explicaciones completamente habituales, tales como los fallos de nuestra memoria, los fenómenos climáticos espontáneos y los errores en los programas informáticos. Sin embargo, otras cuestiones, como el rastreo del valle oculto, el bit cuántico de antimateria, las declaraciones sobre los portales y esa red estructural que se resiste a borrarse del sistema, se ubican justo en la frontera de lo que incluso nuestros investigadores más brillantes logran esclarecer. Esta es la auténtica realidad que deberías conservar en tu mente. El centro de investigación no tiene la intención de causar la destrucción del planeta. Los científicos que laboran allí simplemente formulan la interrogante más maravillosa que la humanidad puede plantearse. ¿Cómo funciona verdaderamente el universo en el que habitamos? No obstante, al perseguir esa resolución,
Continúan topándose con elementos que se asemejan menos a hallazgos convencionales y más a verdaderos accesos interdimensionales. Y a lo largo de los próximos 3 años, a medida que el acelerador incremente su luminosidad hasta 10 veces más que su capacidad previa, es muy posible que finalmente descubramos si la realidad posee niveles ocultos que nunca debimos contemplar. Entonces, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Consideras que estos 20 indicios son simples casualidades unidas por nuestra mente obsesionada con buscar secuencias? ¿O acaso estimas que algo real se está filtrando desde el otro lado? Escribe tu punto de vista en el espacio de comentarios. Yo reviso personalmente cada uno de ellos. Si consideras que este material audiovisual te aportó valor, no dejes de activar la campana de notificaciones, difundirlo con tus conocidos y suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.